Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Salud. Soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Wendy Gómez, quien es pediatra oncohematóloga. En breve conoceremos mucho más de ella. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Wendy Gómez. Doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Un placer tenerla hoy en el programa. Gracias, un placer para mí, un honor que me hayan invitado. Doctora, lo primero que queremos que explique a la población es su especialidad acá en el país y el cargo que ejerce. Se denomina hemato-oncología pediátrica y cuidados paliativos, pero para que se entienda mejor, yo me encargo de ver niños que puedan tener tumores, masas, que puedan desarrollar un cáncer. Hay una población que no maneja el término del cáncer. Si pudiera explicarnos lo que significa el cáncer. En términos llanos, el cáncer es cuando tenemos en nuestro cuerpo una célula, ya sea sanguínea o ya sea de un ganglio o de cualquier músculo, de cualquier órgano, que se empieza a desarrollar mal. Esta célula empieza a proliferar, o sea, a generar grandes cantidades de células que son iguales y empiezan a formar masas o en su defecto empiezan a formar lo que se llama la leucemia, que es el cáncer en la sangre y el principal tipo de cáncer en los niños y o adolescentes. ¿Cuáles son las causas de estos cánceres infantiles? Se entiende que la causa del cáncer en niños y adolescentes es multifactorial. Podría hablarse de virus, podría hablarse de genética, de moléculas, múltiples factores que en realidad no nos dan una causa real. Lo que tratamos los hemato-oncólogos pediatras es en enfocarnos en el estatus del niño cuando llega a nuestras manos y fijarnos en un estadio, un riesgo, para poder adjudicar un adecuado brazo de tratamiento. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que son más frecuentes en los niños? Porque me imagino que tienen que existir unos que se presentan más y otros que sean más extraños que se presenten. Efectivamente, sí. En pediatría y en la adolescencia podemos tener lo que se llama la leucemia linfoblástica aguda. Ocupa aproximadamente de un 35 a un 40% de todos los cánceres en pediatría. Luego de aquí vamos a tener lo que se llaman los linfomas, que también a veces le dicen las reumas, cuando de un conglomerado, de un grupito de ganglios, empiezan a aumentar y aumentar y a juntarse esos en ramilletes formando masas. Estos son los linfomas. Luego de aquí podemos tener también los tumores del sistema nervioso central. Óigase, los tumores que salen a nivel de la cabeza o de todo el tracto de la médula espinal desde arriba hacia abajo. Luego de acá podemos ver que en todos los músculos, órganos, huesos, podemos encontrar el desarrollo de un cáncer diferente. ¿Y qué tan frecuentes se presentan los cánceres en niños? Porque generalmente uno sí ve gripe, sarampión, varicela, pero el cáncer, que es una enfermedad latente, no tan frecuente se habla de estadísticas de cáncer en el país realmente. Efectivamente, y para nosotros es importante transmitir que el cáncer en niños es un tema muy sensible. Si comparamos adultos versus niños, vamos a tener que de 100 pacientes, 95 van a ser adultos y 5 van a ser niños. Pero ojo, no por eso deja esto de ser un tema importante. Si nos vamos a las estadísticas internacionales que se van a aplicar también a las estadísticas locales, se entiende que
por cada 100.000 habitantes del grupo etario tenemos nuevos 14 diagnósticos por cada año. Ok, entonces me imagino que tienen que haber síntomas iniciales que pueden ser una alerta para un padre o una madre que sobre todo que conoce bien físicamente a su hijo. ¿Cuáles serían esos síntomas para que sea una alerta para los padres? Claro que sí, y de hecho esa es nuestra labor justamente, la labor social que nos toca como hemato-oncólogos pediatras, que es el transmitir que existen alertas, alarmas, signos y síntomas que nos pueden hacer pensar que un niño o adolescente tiene cáncer. ¿Cuáles podrían ser? Se supone que cada país ahora mismo está en el desarrollo de su propio organigrama de cuáles son los principales signos y síntomas para propagarlos dentro de su población. Fiebre, una fiebre prolongada que no se le encuentra razón, que no se le encuentra relación a una infección, a una virosis, a una gripe, a una neumonía. Una fiebre que no se le encuentra razón por parte de una bacteria. Una fiebre que nos preocupa de que ha pasado el tiempo razonable de que el niño haya cumplido lo que son sus antibióticos indicados y la fiebre persista. Tenemos lo que es la mancha blanca en el ojo. Y aquí mucha atención, porque nos podemos volver oncólogos pediatras todos con un simple celular. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un niño que en una fotografía nos muestra una mancha blanca en vez de la mancha roja, lo que se le dice ojo de gato, una mancha blanca en los ojitos, esto es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esto si lo sabe y lo domina la población en general, puede saber que nos estamos enfrentando a algo que se llama retinoblastoma y los niños deben llegar de inmediato a lo que es el pediatra, el oftalmólogo pediatra y el oncólogo pediatra para tratarlo en conjunto. Podemos tener muchos más. Hay síntomas inespecíficos como una fiebre, una sudoración profusa, de esas que moja el niño y empapa la ropa, empapa la cama. Podemos tener astenia, unos niños apáticos, agotados, fatigados, con palidez. Los niños que muchas veces cuando ni siquiera se han tocado con un mueble o con un juego y empiezan a presentar moratones en la piel, moretones, hematomas. ¿Esto qué nos puede indicar? Que hay una alteración de las células que forman la médula ósea con plaquetas bajas o unos tiempos de coagulación prolongados. Entonces, entre otro tipo de enfermedades hematológicas, hay que descartar lo que es la leucemia, por ejemplo. Exacto. Así existen muchísimos otros tipos de cáncer. Nosotros hemos enumerado 13 en total en una nueva campaña que se ha lanzado en conjunto con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud. Se han enfocado en las 3 principales, me imagino, las más frecuentes. Nos hemos enfocado en los 13 signos y síntomas completos del cáncer infantil. Entiendo. Al final, si quieren, se los comparto para que lo puedan distribuir entre todos sus teleoyentes. Para que estemos más enterados de lo que es el cáncer en los niños y cuáles signos y síntomas de alerta podemos encontrar. Sí, porque generalmente la población es educarla con los síntomas y síntomas y para que vayan sabiendo cuándo sí y cuándo no. Exacto. Y más ahora que estamos en una parte que solamente nos enfocamos en COVID, cuando hay otras enfermedades más catastróficas que le puede dar a nuestros niños. Y esto nos tiende del alma cuando un hijo presenta un tipo de enfermedad de esa naturaleza. Efectivamente. ¿Habría alguna forma de prevenir, de alguna forma yo como padre o como madre, una incidencia de cáncer en mi hijo? Si tenemos algunas herramientas. Lamentablemente el cáncer en los niños no es prevenible ni aquí ni en ningún país, digamos, desarrollado, dado que lo que se entiende por multifactoriedad que incide en el cáncer no lo podemos prever. Sí. Ahora, ¿qué es importante? Saber que nadie tiene la culpa en primer lugar, Exacto. ni papá ni mamá, porque muchas veces cuando estamos dando este terrible diagnóstico se empiezan a buscar culpables. Sí. Nadie tiene la culpa, es un cuerpo de un niño en crecimiento que una célula, un grupo de células decidieron per se desarrollarse de una manera incorrecta y formar, ya sea por la incidencia genética, por vías moleculares, por translocaciones cromosómicas, por reacciones virales, decidieron desarrollar determinado tipo de cáncer.
La importancia de una detección temprana del cáncer, porque somos una población que somos muy de atacar la enfermedad, Exacto. pero no prevenirla. Hable sobre la importancia de detectarla a tiempo. Algo muy importante que se nota no solamente aquí en la familia dominicana, sino en la familia por lo general latinoamericana o en los países en vía de desarrollo, es que solamente acudimos al médico cuando tenemos ya el signo y el síntoma bastante desarrollado. Algo muy importante que no es prevención, pero podría ser una especie de profilaxis, es que los niños tienen que ir a su pediatra al menos una vez cada 6 meses o cada año. ¿Por qué? Porque es cuando el pediatra está viendo un cuerpo en desarrollo y puede detectar cuando algo no va bien. Puede, mediante un hemograma, mediante una radiografía de tórax, una sonografía abdominal, cosas básicas y que cualquier pediatra o cualquier médico general pueden indicar, de hecho, pueden detectar anormalidades a lo mejor a tiempo. En vez de detectar estadios 4, podríamos empezar a detectar más estadios 1 o 2. Que son menos invasivos. Que son menos me invasivos imagino que más y curables. menos agresivos, más Sí. curables y reciben una quimioterapia o radioterapia de menos intensidad. ¿Hay algunos factores que puedan influir en el retraso de un diagnóstico? O sea, otras enfermedades, otras condiciones que imposibiliten de alguna forma el que se diagnostique el cáncer. Algo que ocurre con el cáncer infantil y con los niños es que los niños son grandes enmascaradores. Muchas veces el niño empieza a presentarse con una infección a repetición y vuelve ahora con neumonía y vuelve ahora con gripe y vuelve ahora con diarrea y vuelve ahora con diferentes cosas que a lo mejor el médico ahí en la atención primaria se dedica a tratar lo que ve en ese momento, pero no se pone a pensar por qué este niño viene con tantas infecciones. Su sistema inmunológico estará bien, su recuento a lo mejor de defensas, de neutrófilos, de linfocitos, ¿está adecuado o está disminuido? ¿Qué pasa? Ocurre también cuando los pacientes empiezan a llegar con historia de que inespecífica y aparte empiezan a ir rebotando de médico en médico. Sí. Muchas veces no se puede dar un sistema de referencia y contrarreferencia adecuado porque empezamos a buscar segunda, tercera, cuarta opción sin que muchas veces el tratamiento primario se haya instalado. Si se dedican a lo mejor 14 días de antibiótico, los padres, lejos de empezar dicha terapia, a lo mejor ya fueron a otro médico para ver si les indica lo mismo o si les indica algo diferente. Algo que a lo mejor sea más asequible a su bolsillo, algo que a lo mejor les complazca más, que sea más fácil de dar. Y entonces ahí en todo eso se va perdiendo tiempo. También más adelante vamos a conversar sobre el Plan Nacional de Cáncer Infantil. Sí. Tenemos una gran tarea en lo que es educar a nuestros médicos generales que están en los campos de batalla, en las UNAP, en atenciones primarias, en el interior del país, porque estos pueden ser grandes diagnosticadores. Pueden darse cuenta en base a los signos y síntomas de que este niño puede tener cáncer y saber oportunamente a dónde referirse. Sí, porque imagino que a nivel del interior se pueden confundir con una desnutrición, una situación de cáncer. Efectivamente. Y sí es verdad que somos una población que si no tenemos soluciones inmediatas ante una enfermedad, recurrimos a una tercera opinión y no agotamos los recursos con el mismo doctor, que quizás está tratando los síntomas primarios para luego seguir escalando hasta una solución del problema. Y podría entender que no tenga que ser el mismo doctor, sino la misma red de servicios. Exacto. Si estamos acudiendo a un hospital, podemos llegar a la atención secundaria o a los hospitales de atención terciaria, como es el Robert Rick Cabral, por ejemplo, donde yo laboro en la unidad de oncología, y ahí empezar a ver qué está pasando con este paciente, qué se está desarrollando de una manera incorrecta. También colaboramos en el Instituto Nacional del Cáncer, Rosemira Sánchez Pérez de Tavares, más conocido como el INCAR, desde el punto de la gerencia, donde hemos levantado el Centro Oncológico Pediátrico, y cada vez que llega un niño al centro, al instituto, nosotros nos encargamos de adoptar esta familia y demostrar que ese paciente no tiene cáncer. Esa es nuestra labor. Sí, es que también la población, así como tiene que educarse en cáncer, tiene que educarse en el trabajo multidisciplinario, en que se necesitan a veces 3 o 4 personas trabajando en conjunto para poder ayudarlos. Indudablemente, esta es una labor de equipo, no solamente del oncólogo, se habla de transdisciplinaridad,
porque aquí el cardiólogo, el nutriólogo, el psicólogo, el trabajador social, el hematólogo, todos son importantes y trabajan Sí, a la par. en un poquito más adelante vamos a hablar de esa parte psicológica, porque realmente es muy traumático hablar de este tema. Padres, como dices, que se culpan uno con otro, y hasta el trato en el mismo niño cuando le dicen lo que el pobrecito tiene que enfrentar. Hay pruebas, las pruebas que se utilizan para detectar cáncer en diferentes etapas. ¿Cuáles son las más utilizadas? Digamos que podemos ir de lo básico, digamos del hemograma normal, donde vemos los glóbulos blancos, la hemoglobina, el hematócrito, el diferencial entre linfocitos y neutrófilos y las plaquetas. Eso es a grosso modo lo que vemos. También podemos ver la lactato deshidrogenasa, que es algo que nos habla de algo de carga tumoral, si hay o no hay carga tumoral. De aquí vienen las imágenes, que pueden ser variadas, pero yendo desde lo más básico, con una simple radiografía de tórax, podemos diagnosticar un linfoma mediastínico, un linfoma torácico. Con una sonografía abdominal nos ayuda a diagnosticar un linfoma abdominal o pélvico. O sea, que son cosas básicas que se pueden hacer en el interior del país sin ningún problema, muchas veces en la atención primaria. La cuestión es saber qué indicar a tiempo. Ya luego de aquí vienen lo más especializado, las tomografías axiales computarizadas, la imagen de resonancia magnética, pruebas específicas que hacemos los hematoncólogos, como el inmunofenotipo y la inmunistoquímica, que es cuando analizamos la biología molecular, por ejemplo, de una biopsia tisular, de tejido o de la misma médula ósea. Me imagino que cada etapa tiene su protocolo de tratamiento. ¿Siempre son radioterapia y quimioterapia o hay algunas que son menos invasivas en su momento? Dentro del amplio espectro que tenemos para manejo está la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, que puede ser tanto cirugía para exéresis, o sea, para retirar la masa, o cirugía tan solo para hacer biopsia. También tenemos lo que se llama la inmunoterapia. En nuestro país lo más frecuente es la cirugía, también neurocirugía cuando se refiere al cerebro, a alguna parte del sistema nervioso central, la quimio y la radioterapia. Todo esto va adaptado a edad, a talla, a peso, todo personalizado, individualizado para cada uno de los pacientes. Nos guiamos de protocolos internacionales adaptados a nuestros recursos, a los quimioterapéuticos que nosotros poseemos y a todo lo que tenga que ver a lo que son nuestros recursos propios como región y como país e instituciones. Hay una pregunta que siempre le van a hacer los padres. ¿Es posible curarle el cáncer en un niño? Claro que sí, nuestra respuesta es: el cáncer se cura. Y eso es algo que quiero dejar en la población que nos está observando ahora mismo. El cáncer en los niños se cura, y aún más si se diagnostica a tiempo, oportunamente, para poder iniciar de una manera oportuna el tratamiento, ya sea cirugía, quimio o radioterapia. Pero hay que saber que estamos curando 7 de cada 10 pacientes, que son también, es la literatura internacional a la cual nos estamos apegando, es la misma que tenemos acá. Hemos alcanzado un 65% de curabilidad en leucemia linfoblástica aguda en el Robert Rick Cabral, y también lo estamos extrapolando a lo que es el Instituto Nacional del Cáncer. En tumores sólidos es un poco más difícil porque los pacientes nos están llegando muy avanzados. Por la desinformación, me imagino. Efectivamente, desinformación, y que muchas veces andan rebotando de médico en médico, de pediatra al neumólogo, porque a veces creen que es tuberculosis, cierta masa, o diferentes especialidades recorren hasta que llegan a nuestros ojos y nosotros decimos por imagen y por historia, esto es algo que tenemos que descartar, que tenemos que estudiar. Pero con todo y eso estamos haciendo una labor muy loable. Hay más unidades de oncología en el país que también están luchando desde su campo de batalla en Santiago, Jesús con los Niños, el Heriberto Peter, que es el oncológico viejo, como lo denomina, la Liga contra el Cáncer. Está el Hugo Mendoza también, que desde el año pasado están haciendo ya oncología pediátrica. También en la Plaza de la Salud ven leucemias y linfomas, y nosotros desde el INCAR y el Robert Rick Cabral, esto mediante también el apoyo de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, que desde el año 2003 para el Robert Rick Cabral y desde el año 2015, desde que se fundó el Centro Oncopediátrico del INCAR, apoyan a los niños. ¿De qué manera?
dándole las ampollas de quimioterapia que muchas veces o Son no muy hay, o son costosas, o muchas veces los seguros tardan un poquito Ajá. en entregarlas. La Sí. fundación las da de inmediato. Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, FAXI-RD, la pueden buscar en sus redes. Si buscan a alguien a quien apoyar, a través de ellos la ayuda llega. Es algo tangible, algo bastante realista. Eso, bueno, era una pregunta que yo le iba a hacer. Me detectan, Dios no quiera, un hijo con cáncer. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me debo dirigir? Porque puedo vivir en el interior, o puedo no tener recursos, o puede que el seguro no me ayude, porque las enfermedades esas consideradas catastróficas. Entonces, ¿qué debo hacer como padre? Mi recomendación, si se está cerniendo el tema o el diagnóstico de cáncer infantil, pueden llegar al Instituto Nacional del Cáncer, Centro Pediátrico tercer nivel, con o sin cita. Los niños siempre son vistos la primera vez que llegan. O al Hospital Infantil Dr. Robert Ricaral, segundo piso, unidad de oncología. También captamos a los niños de manera inmediata. Nada de citas, nada de tome una cita telefónica. Se ven los niños de manera inmediata por primera vez, siempre. Perfecto. Un tema que debemos abordar es la reacción de los padres. ¿Cuáles son sus recomendaciones ante un padre que recibe esta terrible noticia? Porque al final debemos enfocarnos en la criatura, que es quien necesita de ambos. Un tema difícil, un tema complejo, porque no solamente tiene que ver con la psique, con la mente, tiene que ver con toda la esfera psicosocial y el entorno familiar que tiene este niño. No es lo mismo comunicar este diagnóstico catastrófico a una madre soltera, sin apoyo de más familia, sin una abuelita que a lo mejor pueda venir a apoyarle en algún turno por la noche, que a una familia conformada por un binomio, familia extra, que a lo mejor buscan mejor los donantes de sangre, que tienen más acceso a poder llegar oportunamente a la emergencia del hospital, y es todo más rápido, se nota, ese impacto se nota cuando tenemos niños en ambas situaciones. Sí. Es difícil decirle a un padre, su niño tiene cáncer. De hecho, en el mismo momento que estamos mencionando esa palabra, aunque nosotros damos la pausa para ver si la familia acepta este diagnóstico, sabemos muy bien que poco de lo que sigamos diciendo se queda, porque la persona se quedó frenada en su niño, su tesoro, tiene cáncer. Porque lo primero que se piensa es en muerte. Exactamente. Entonces, ya luego de aquí vienen varias sesiones, siempre damos los diagnósticos en conjunto con un psicólogo y con un trabajador social, para que se haga una evaluación tanto de la madre, del padre, de los puntos de apoyo de la familia, y también se busca la manera de saber hasta qué nivel es concerniente, es debido decirle al niño sobre la enfermedad. Cuando los niños son pequeños, infantes, obviamente no hay mayor problema. Los niños, de hecho, tienen una mejor respuesta a lo que es el cáncer. Ellos simplemente ven como que tienen que ir a un sitio donde me internan, me ponen algo por la vena y ya. A veces veo a mami algo preocupada, pero es solamente eso. Un niño mayor o un niño adolescente ya está en una sala que muchas veces es compartida, donde escucha a los otros niños, inclusive más pequeños, diciendo yo tengo cáncer. Sí. Entonces es más difícil para ellos. Entonces el equipo de psicosocial, psicólogo y psicooncólogo y trabajador social entrevistan a este niño, le preguntan hasta dónde desea saber, qué tú deseas saber, qué ahora mismo te mortifica. Muchas veces los mismos adolescentes nos expresan no querer saber nada, y muchas veces nos comentan que quieren saber un poco más. Por ejemplo, ¿cuándo me voy de alta? Esa es una pregunta muy frecuente. O ¿por qué mami está llorando? ¿Por qué mami está preocupada? Doctora, me voy a curar. Sí. Porque ya son jóvenes que pueden googlear, que pueden buscar videos, que pueden entender un poco más sobre su enfermedad, pero para eso estamos nosotros a diario. La ronda médica que se hace a diario por el equipo de hemato-oncología es una ronda integral, donde está desde el oncólogo que la lleva a cabo, el psicólogo, el trabajador social, la enfermera, la encargada de nutrición, donde cada uno va aportando sobre el caso y hablando con la madre y, si se puede, con el paciente. En el caso de que al niño sí se le pueda informar sobre su situación de cáncer, ¿cómo es la vida de un niño con cáncer? O sea, ¿tiene su vida normal?
si va a recibir su tratamiento, pero puede asistir al colegio, tener sus amiguitos, y cómo uno puede como padre ayudar a entender, estás enfermo, pero se puede. Claro que sí. Hay algo que se llama resiliencia, que es cuando de una mala información, de un mal hecho, de una mala situación, crecemos, nos fortalecemos. Y está bien estudiado y bien sabido que en niños y adolescentes existe mucha resiliencia. Muchas veces valoran más la vida, muchas veces valoran más sus estudios o los esfuerzos que hacen mami y papi por protegerme, por darme una adolescencia, una niñez digna. Son muy receptivos a recibir esta información y por lo general tienden a hacer preguntas muy inteligentes. Pues los niños con cáncer pueden llegar a desarrollar una vida normal, tener hijos, casarse, que es algo que también le decimos a los padres cuando damos el diagnóstico. O sea, no todo está perdido, el cáncer se cura, todo depende de cómo el cuerpo de su niño vaya respondiendo a cada ciclo. Y poco a poco usted va a ver que nos vamos a ir casi que acostumbrando a lo que es la vida del hospital del día, que es lo que se llama la quimioterapia ambulatoria. Y podremos en algún momento reinsertarnos en la escuela, siempre con los cuidados debidos y más ahora con lo de la pandemia del COVID-19. Ahora iremos a una pausa, pero le voy a dejar una preguntita porque ya vamos a entrar al Plan Nacional de Salud de Cáncer. Las cifras que estamos manejando en nuestro país ahora mismo de cáncer infantil. En un momentito volvemos. Hacerse el examen de próstata ahora es un fly al cacho. Es necesario, es gratis y es muy rápido. Chequéate, no los dejes para después. Para mayor información sobre los hospitales disponibles, llame a asterisco 462. Servicio Nacional de Salud, Seguro Nacional de Salud y la primera dama Raquel Arbaje, uniendo voluntades. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Wendy. Doctora, continuando con el tema, ¿cuáles cifras estamos manejando en el país de cáncer infantil? Bueno, importante saber que el último censo se hizo aproximadamente en 2015-2016, pero tenemos información extrapolada de la misma Oficina Nacional de Estadística, donde nos dice que casi el 31% de la población dominicana se encuentra por debajo de los 19 años de edad. Esto es algo muy importante, cuando ya sabemos que de cada millón o de cada 100,000 habitantes de esa edad, tenemos 14 nuevos diagnósticos por año. Okay. Si lo llevamos al millón, son 140 por año. Entonces hicimos ese conteo ya para luego pasar a lo del Plan Nacional de Cáncer Infantil. Lo hicimos para tener este conteo realizado. Y sabemos que la población dominicana deberíamos estar diagnosticando aproximadamente 405 nuevos casos por año. Por año. Cuéntenos acerca del Plan Nacional del Cáncer Infantil. Ok, ¿qué pasó en 2018? En 2018, septiembre, mes internacional conocido como Mes de la Concientización sobre el Cáncer Infantil,
se reúne la Organización Mundial de la Salud junto con el St. Jude Children's Research Hospital de los Estados Unidos, que es uno de los más importantes en cáncer infantil. Y se lanza lo que es la estrategia global contra el cáncer en niños y niñas y adolescentes. De acá que se ocurre una donación para que, mediante la Organización Mundial de la Salud, cada país del mundo pueda encontrar técnicos que se puedan dedicar a justamente explorar la situación actual del cáncer. Acá, mediante la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, OMS, logramos establecer lo que se llama el Comité Técnico del Plan Estratégico Nacional de Cáncer Infantil, participando, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. También colaboró la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil como ente de la sociedad y conocedor de lo que es la realidad de los niños con cáncer en nuestro país. Acá se forma un comité y desarrollamos lo que es el background, lo que es en qué se basa el cáncer en la República Dominicana. ¿Quiénes están ofreciendo tratamiento? ¿Qué unidades están funcionando? ¿Cuántos hematoncólogos hay? ¿Cuántos casos deberían estarse diagnosticando? Y mucho ojo, ¿cuántos estamos diagnosticando? De esos 405 casos que les dije, solamente estamos diagnosticando el 68%. O sea que hay una tarea de educación bien amplia que hay que hacer. Efectivamente, el problema es ese porcentaje que resta, que no estamos llegando a ellos, no los estamos ni siquiera dándonos cuenta de que ese niño tuvo cáncer y falleció por cáncer. Entonces, en eso se basa este plan estratégico. Aparte, ¿qué más contiene? Aparte de lo que es la misma ley, lo que incluye es la campaña de concientización de cáncer infantil que le comentaba y que le voy a compartir más adelante. Esta campaña que va dirigida a todo el mundo, a la sociedad en general, voluntarios, maestras que pasan tanto tiempo con los niños, médicos generales, madres, padres, etc. También un manual que va a ir dirigido a los médicos de atención primaria. Nuestro gran caballito de batalla aquí yo creo que va a ser la atención primaria, porque son los que justamente ven al paciente y muchas veces se decide a partir de ahí hacia dónde sigue. Muchas veces pueden recibir el paciente con una masa. Y si el médico dice, eso puede ser una tuberculosis, ya queda clasificado casi que como tuberculosis. Y muchas veces hasta le dan tratamiento al niño, en vez de decir, bueno, podría ser un linfoma. Entonces, hay que seguir explorando. Entonces, estos médicos tan importantes, tan básicos para nosotros, deben ser nuestro soporte para lo que es el plan nacional. Por eso, aparte de este manual que va dirigido completamente para ellos, que va a incluir un formulario de referencia y contrarreferencia que sea objetivo, que sea realizable, no algo que quede en papel y que nadie utilice. Un formulario adecuado de cómo y hasta dónde referir a los pacientes. Y en esto el Servicio Nacional de Salud nos está ayudando para uno saber el organigrama y saber hacia dónde, dependiendo de donde se detecte el caso, a dónde dirigirlo para que llegue a una de estas unidades que principalmente trabajan con el gobierno, Hugo Mendoza, Robert Rick Cabral, Santiago Jesús con los niños e INCART. Entonces, a partir de ahí ya tenemos ganancia en detección temprana. También, aparte de esto, vienen charlas y talleres y conferencias donde vamos a tener a los hematoncólogos del país dando en una plataforma que va a ser gratuita para la población y dirigida también a estos médicos de atención primaria, breves cortos sobre qué es la leucemia, qué son los linfomas, qué son las masas, qué es el cáncer, qué hacer ante un caso de cáncer. Entonces, de acá viene toda esta serie de una amalgama de recursos que ya están desarrollados y estamos a la espera de que haya oportunidad, de que el COVID nos permita ponerlo en práctica. Un mejor momento para que esto esté más estable y podamos llevarlo a cabo de una manera más realista. Porque el COVID, quiera que no, a pesar de que ha seguido, nosotros hemos seguido los diagnósticos de cáncer. Fuimos de las unidades que no se detuvieron en trabajo diario en todo el país. Es algo que nos llena de orgullo, porque saber que el Centro de Pediatría del INCAR y la Unidad de Oncología del Robert Rick Cabral en ningún momento cerraron. Seguimos trabajando mediante la división de personal, mediante saber cómo protegerlos y cómo proteger a los niños, pero seguimos haciendo diagnósticos durante todo ese tiempo. Entonces, ahora mismito el Plan Nacional se encuentra en la etapa del desarrollo está hecho, se encuentra en la etapa de poder
salir a la población. Encontrar oportunidad de ser lanzado oficialmente por el Ministerio de Salud, en conjunto, por supuesto, con Servicio Nacional de Salud, porque ellos van entrelazados de la mano, porque digamos que uno es el gestor y otro es el operativo, para que todo pueda funcionar adecuadamente. Enseguida esto se haya un chance para que se dé, esto se va a hacer y vamos a poder, digamos, mediante las 6 líneas estratégicas que están declaradas en el plan, poderles ofrecer a todos los niños el mismo nivel de atención, protocolos, estándares, fármacos, sin importar si tiene seguro o no tiene seguro, sin importar si fue en Jimaní o en San Pedro que se diagnosticó, que todos puedan llegar al sitio oportuno donde puedan ser tratados. Me imagino que tienen objetivos principales ahora. ¿Cuáles son los objetivos que tienen ahora mismo? El objetivo básico del Plan Nacional es disminuir la mortalidad del cáncer infantil, incidiendo en todos estos multisectores que tienen que ver con la salud. Ministerio, servicio, ciudadanía, que está representada por todas estas fundaciones que trabajan en contra del cáncer infantil, equipos médicos, todos somos importantes. No hacemos nada teniendo un médico bien formado, un profesional que no está siendo, por ejemplo, nombrado por el ministerio, por el servicio, para poder dar la atención. No hacemos nada teniendo el médico con los protocolos de atención bien elaborados, pero sin que el paciente tenga los 25 pesos para poder ir y venir hacia o desde el hospital. Claro. Es todo, es la sociedad que debe de involucrarse para que los niños puedan seguir llegando, que ninguno se quede atrás. ¿Tienen metas a corto plazo el plan? Me imagino que la tienen, sus metas a corto plazo, sus metas a largo plazo. La de largo plazo ya la sabemos, disminuir esa incidencia. Exactamente. ¿Y las de corto plazo ahora mismo cuáles serían? Principalmente la educación y la concientización. No logramos la meta a largo plazo si no hacemos que los médicos nos empiecen a mandar oportunamente los casos. Entonces, ya gran parte de eso se está haciendo desde septiembre, que de hecho hubo un acto con la señora Raquel Arbaje, que se ha empoderado. De esa parte, porque vi que ella se involucró bastante con el proyecto. Exactamente, y se ha seguido involucrando en lo que es el tema de cáncer infantil. Hubo un acto de lanzamiento, que es la primera vez que se celebra aquí en la República Dominicana, un acto como tal de celebración de lo que es la concientización del cáncer infantil, donde también se lanzó la campaña de detección oportuna, y esto da pie a que el tema se oiga. Esta invitación que ustedes me están haciendo es una forma también de dar cabida a que el cáncer se escuche y mucha gente se entere de que el cáncer en niños existe, de que el cáncer en niños se puede curar. Exactamente, eso es así. Ya me había dicho cuáles centros los padres deben asistir, ya habíamos hablado con respecto a eso, pero hay un temita que también me toqué por ahí, que es que tenemos un día del cáncer infantil. No sé si acá se celebrará también el 15 de febrero. ¿Por qué eligieron esa fecha? La Organización Mundial de la Salud, en conjunto con todas las dependencias que tienen UNICEF, etcétera, eligen diversos días para dárselo a cada, por ejemplo, estábamos en el mes del cáncer de pulmón, cáncer de próstata, etcétera. Septiembre es mes de la concientización. 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Lazo dorado. ¿Por qué el lazo dorado? Porque semeja el brillo del oro, la dureza del oro, y se relaciona con la dureza que tienen los niños ante este tipo de enfermedad. Claro, sí, hay muchos niños, en verdad los niños son ejemplos a veces para los padres en este tipo de situaciones. Efectivamente, muchas veces colaboran muchísimo y son los que nos ayudan muchas veces a llegar a los padres. Yo creo que eso le iba a decir, que a veces son los mismos hijos que son los psicólogos de los padres. Sí. Entre los objetivos, ya me dijo los objetivos a largo plazo, me dijo los objetivos a mediano plazo, pero yo me imagino que usted como creadora, literalmente, de este proyecto, ¿qué usted quiere dejarle a la sociedad con este plan nacional de esa lucha contra el cáncer infantil? O sea, ¿dónde usted diría, aquí, para esto estudié? Que sea un plan operativo. Que todos los niños, sin importar ningún tipo de diferencia social, económica, religiosa, racial, de estatus de migrante o no migrante, reciban el mismo nivel de atención, con la misma celeridad, con el mismo protocolo,
que reciban la atención psicosocial que ameritan. Y ahí viene el término cuidado paliativo. Cuidado paliativo es el soporte integral, biofísico, social, que se le brinda a todo paciente que enfrenta una enfermedad catastrófica. Sí. No es el paciente que va a fallecer, no, eso es un tabú. Sí. Cuidado paliativo es esto, el que recibe todo tipo de soporte integral. Entonces, que todos los niños con cáncer de este país puedan recibir cuidado paliativo oportuno, con un enfoque curativo y que podamos salvar más vidas. Y que puedan salvar más vidas. O sea, que esa sería su cuota y su tranquilidad. Casi siempre cuando los padres enfrentamos esto, vienen, dependiendo, como ya dijimos, dependiendo de la etapa, pasa la tormenta, viene la calma. ¿Qué viene después de la calma? ¿Ese niño se le da de alta y ya no regresa a la consulta? ¿O sí hay una secuencia de tratamiento post de alta? Efectivamente, nosotros tenemos pacientes que son en un tratamiento activo y un tratamiento de vigilancia. Óigase, tratamiento activo es cuando estamos en la lucha de la quimioterapia, la radioterapia, las cirugías, pero luego viene un episodio, un periodo, donde observamos a los niños para ver si su cuerpo respondió realmente a todo el tratamiento que le dimos. Por lo general es de 5 años. Hay países que mediante su infraestructura y la ampliación de sus recursos humanos, recursos tecnológicos, pueden expandir esta vigilancia oncológica se llama. Inclusive pueden llegar a ver pacientes hasta adultos, o sea, para ver cuáles son los efectos adversos a nivel cardíaco, a nivel endocrinológico de la piel, del sistema nervioso central, de su cerebrito, ver los efectos secundarios que pueden verse en un niño con cáncer. Pero básicamente, por lo menos 5 años de haber finalizado el tratamiento, podemos observar a los niños. Y por lo general es una fecha límite donde los pacientes no suelen recaer. Algo importante son las segundas malignidades. Eso muchas veces pueden ocurrir que un paciente, por ejemplo, con linfoma que haya recibido determinado tipo de quimioterapia, más adelante en su vida presenta algún tipo de lesión mamaria. Entonces, por eso es que el paciente tiene que, por lo general se mantienen ligados muchas veces a lo que es la vigilancia oncológica, donde saber cómo llegar hacia los médicos, hacia los oncólogos, para saber qué hacer. O sea que por lo general lo que se basa es esto en educación. Y mientras más recursos formados tengamos en lo que es el tema, más y mejor pronóstico vamos a tener para los pacientes. Sí, porque he visto, que 5 años ya libre de cáncer, esa es una frase que se utiliza mucho, lo celebran. Pero sí hay casos que luego de los 5 años pasa un tiempo y de repente recaen. Y también se ha presentado que cuando recaen ya es como mucho más avanzado que en los inicios. ¿A qué se debe eso? Hay muchas cosas que no se saben del cáncer infantil, así como no sabemos cuál es la causa verdadera. Es la pregunta que nos hacen todos los padres, ¿por qué? ¿O por qué mi hijo? Y no tenemos una respuesta. Y no por estar aquí en República Dominicana. En ninguna parte del mundo se ha encontrado la causa del cáncer infantil. De igual forma, hay factores biológicos, hay factores hormonales, hay factores... Yo le iba a preguntar si habían factores genéticos o factores de raza claro que a lo sí. mejor Claro que sí. Se han hecho estudios, por ejemplo, en Guatemala, en la raza indígena, donde el retinoblastoma, que es el tumor de ojo, tiene mayor incidencia. Aquí hemos visto, porque también colaboramos con los equipos que trabajan cáncer infantil en Haití, tenemos mayor incidencia de tumor de Wilms, que es el tumor que sale del riñón. Entonces, son cosas que si tuviéramos más recursos para poder hacer expertise genético de los casos, a lo mejor pudiésemos encontrar algún gen ligado a lo que son nuestros orígenes. Entonces, son cosas que van, quiera que no, arraigadas a nuestros orígenes, y por eso es importante mantener de alguna forma el contacto con el centro donde el paciente recibió atención, y por lo general lo hacemos. Ahora, por ejemplo, la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil para los pacientes del Robert Rick Cabral tiene que, cuando el paciente finaliza los 5 años, ellos tienen el programa de toque de la campana y de programa de curados. De ahí tenemos un chat, de hecho se hizo una actividad durante la pandemia de más de 60 niños,
por Zoom, Eso le iba a decir, porque conectados. las actividades que son como muy famosas son síndrome de Down y todo lo demás, Sí. pero como que del cáncer se mantienen un poquito más tibias esas actividades. Entonces eso mismo, si nos podía informar cuáles son todas esas, es juntarse, celebrar una vida Sí. que se salvó, que ustedes desarrollan o hacen. Claro que sí, de hecho los 14 de febrero, 15 de febrero aprovechamos para juntarnos en algún mall de Ujú. Santo Domingo para reunir a los curados y tener el globo dorado o el globo rojo. Sí. También si utilizan las redes de Faxi, Ujú. Faxi-RD, pueden enterarse de muchas actividades que se hacen pro recaudación, pro celebración de los niños, actividad, por ejemplo, ahora estamos preparando la actividad navideña para los niños para saber qué podemos obsequiarles dentro de esta difícil tarea de la oncopediatría, Ujú. pero se hacen muchas cosas bonitas. A lo mejor lo que falta es que este tema llame más la atención. Sí. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Hasta que no nos toca un niño cerca, no nos interesamos. Exactamente. Entonces, eso es así. la sociedad tiene la gran tarea, la gran labor de interesarse de este tipo de enfermedades, aunque no nos toque de cerca. Ujú. Y lo mismo, donar sangre. Nuestros niños reciben mucha sangre donada y los familiares se la viven porque tienen que buscar plaquetas, tienen que Sí. buscar sangre para poder soportar los tratamientos que tenemos que administrar. Pero lamentablemente muchas veces los donantes no aparecen. Solamente aparecen cuando es a alguien cercano que le hace falta Sí. el hemoderivado. Donantes RD está manejando eso de una forma muy inteligente porque te dice, te ayudo, pero ven a donar. Efectivamente, Sí, efectivamente. ese es un amigo que tenemos en esa parte. Quizás sería también incluir una Sí. campaña de vamos todos en Efectivamente, esto. exacto. Sí, Sí. todos juntos. Pero realmente entiendo que, pues yo entiendo desde mi punto de vista que aquí lo que falta es informar, sobre Sí. todo en enfermedades difíciles es muy difícil que uno quiera hablar del tema Sí, o que quiera conocer el sí, tema. sí. Algo que usted quisiera decirle de manera personal a la población con respecto al cáncer infantil, llegar a su corazón y decirle en estos momentos que le tenemos la plataforma para eso. Importante, señores, que a todos nos puede tocar. Un sobrinito, un hijo, un vecinito, un primito. A todos y a cualquiera le puede dar cáncer. Importante saber que vemos personas capacitadas para intentar ayudar y curar a sus allegados. Pero tenemos que también ser sensibles. Si usted conoce a alguna persona que tiene alguna de estas situaciones de un niño allegado con cáncer, dar la mano amiga, donar, colaborar, donando sangre, donando a las organizaciones que llevan años tratando de hacer esta lucha, su lucha, es la forma de poder ser parte de esto. Cuando reciban la campaña de concientización de los signos de alarma de cáncer infantil, socialícenlos, compártanlos en sus comunidades, con los voluntarios, con los trabajadores sociales, porque es la única forma de que tenemos de que sus niños lleguen a tiempo a nuestras manos. Y a los mismos padres, padres de familia, padres que están enfrentando esta situación, ¿qué usted le diría? Es difícil y por lo general solemos decir, te entiendo o lo siento, Sí. pero es mentira, porque yo no tengo un hijo con cáncer, pero sí podemos decir, le acompañamos y estamos aquí para darle la mano amiga ante cualquier buen momento o mal momento. Estamos para ustedes. Doctora, de verdad que yo le auguro que esto sea un proyecto, como usted dice, que los papeles pueda un día hacer una fogata con ellos para que vea su evolución, porque en verdad es un tema que a cualquiera le corta el habla, esta situación. ¿Dónde pudieran contactarla en algún momento? Porque siempre cuando uno se encuentra en estas situaciones se aturde. Sí. ¿Dónde pudieran contactarla para su ayuda en caso de tener un... Claro. Pueden llegar a los equipos de hemato-oncología o oncología del Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, de lunes a jueves, 8 de la mañana. Igualmente, del Instituto Nacional del Cáncer Centro Oncológico Pediátrico, de lunes a jueves, 8 de la mañana.
y serán atendidos de inmediato, si no por mí directamente, por alguien del equipo que va a dar la misma atención y de inmediato va a socializar el caso con todo el grupo. ¿Me podría hablar un poquito de su staff médico, de todos esos especialistas con lo que cuenta, para que sepan que no es que aquí tenemos cáncer, no, aquí tenemos a todo un equipo? Abundar un poquito en esa parte. Claro que sí, somos pocos, es una subespecialidad que por lo general al pediatra no le gusta mucho elegirla porque la consideran una subespecialidad de llanto, de pérdida, pero nosotros vemos lo contrario, es una oportunidad de salvar vidas. Los equipos que tenemos son de hematólogos pediatras que por lo general ayudan en la parte de leucemias linfoblásticas agudas, que es el principal tipo de cáncer. Los equipos de oncopediatría, que suelen enfocarse en lo que son los tumores sólidos, tumores renales, tumores óseos, tumor de cualquier parte del cuerpo. Tenemos cardiólogos que nos colaboran para ver que el corazoncito esté en condición óptima para recibir la quimioterapia. También nos dan soporte, por ejemplo, en el Robert Reed se cuenta con todas las subespecialidades pediátricas y también ese es el camino que va el INCAR también, esperando una ampliación y poder contar con todas las subespecialidades pediátricas. Muy importante, el psicólogo y el trabajador social de la mano de nosotros, porque mediante ellos podemos hacer intervenciones que sean socialmente y psicológicamente más oportunas. La parte más, el psicólogo me imagino que se involucra desde el inicio, pero supongo que después de alta tiene su cuota de darle continuación al volver a una vida normal del niño. Efectivamente, todos son transiciones. La transición cuando viene el diagnóstico y el paciente se está involucrando con todo lo que es el equipo, la quimioterapia, el área, la estructura, todo lo que pueden ser tratamientos de 2 años y medio inclusive, lo que es el transitar de un ciclo a otro, que muchas veces son diferentes, el saber explicarle, porque a veces los médicos, digamos, le explicamos el ciclo, pero hasta que no viene el psicólogo o el trabajador social, lo terminan de entender por completo. Y ya cuando hay un cierre, digamos, de fin de tratamiento activo, empieza esa transición a vamos a reinvolucrarnos con la sociedad, sí. Vamos a volver a ir a la escuela, vamos a volver a demandar de ti lo que se demanda de un claro que sí, volver a tu vida normal. Efectivamente, y demandar un buen y ciudadano, porque si por alguna razón, papá Dios, el universo, te dio el chance de elegirte para que tú sobrevivas, eso hay que agradecerlo y que tenemos que crecer con esto. Por supuesto. Doctora, un placer haberla tenido hoy en nuestro programa. Ya sabemos dónde contactarlas y esto fue todo hoy en su programa Hablemos de Salud. Thank you.